Video de orientación al usuario en el proceso de afiliación presentado por la aprendiz Keirillani Vergara Romero, ficha 2348596. Instructora Beatriz Eugenia Huetocue Guachetá, Servicio Nacional de Aprendizaje, Técnico Apoyo Administrativo en Salud. Formación en ambientes virtuales, curso de formación virtual Popayán, Cauca 2021. Orientación al usuario de acuerdo a su condición para su proceso de afiliación. Se parten de las normas y procedimientos que rige el Estado mediante las siguientes leyes, que son la Ley 100 de 1993, la 1122 del 2007, la 1438 del 2011, el Decreto 780 del 2016 y demás reglas que ayudan a reglamentar y desarrollar el buen funcionamiento de los siguientes regímenes, que está el régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen de excepción y especial. Estos tipos de participantes están dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero cada usuario se afilia de acuerdo a la condición económica que presente. Para que usted como usuario quiera pertenecer a un régimen subsidiado, usted debe demostrar que no tienen recursos económicos, usted o su familia, y no pueden aportar al sistema. Es decir, que usted no tiene el dinero suficiente para afiliarse a un régimen contributivo o a un régimen excepcional y especial. Pero usted, ¿cómo se puede afiliar? Entonces tiene que tener en cuenta que debe tener la encuesta del Sisbén. Pero si usted no la tiene, tiene un plazo de 4 meses para que tenga el resultado del Sisbén. En la encuesta del Sisbén permite determinar si la población es potencialmente beneficiaria de los diferentes programas sociales que otorga el Estado. Usted puede mantenerse en el régimen subsidiado de salud si es identificado mediante la encuesta en la metodología 4 entre los grupos A1 y C18, siempre y cuando no deba de pertenecer a un régimen contributivo, a un régimen de excepción de salud. Igualmente, usted puede mantenerse en un régimen subsidiado si está dentro de las personas identificadas como población especial. En este caso, los desmovilizados, los indígenas, los habitantes de la calle, los menores en protección, víctimas del conflicto, colombianos retornados en Venezuela, entre otros. Si ya le aplicaron la encuesta, tenga en cuenta que esta estaba avalada por el Departamento Nacional de Planeación, clasificados entre los niveles 1 y 2. Y tienen la obligación de afiliarse a la EPS que usted elija, en este caso que sea subsidiada, si no lo ha hecho. Usted como usuario, para ser afiliado al régimen contributivo o pertenecer a este régimen, usted debe de tener ingresos totales mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, pero es empleado o trabajador independiente, y también para pensionados. Si usted es empleado, en este caso su empleador es la persona responsable de afiliarlo al régimen contributivo, a la EPS que usted libremente elija. El empleador paga el 8.5% y usted el 4% sobre su sueldo. Durante los primeros 30 días, es decir, durante el mes, a partir de la fecha de su afiliación en la entidad promotora de la EPS, usted tiene derecho a la atención inicial de urgencias, actividades de promoción y prevención, atención integral a la materna y recién nacido. Pasado el primer mes, usted tiene derecho también a todos los servicios de salud contemplados por el Plan de Beneficios de Salud, antiguo POS. En el caso de que usted sea pensionado, en este caso, la responsabilidad de su afiliación como pensionado es el del fondo de pensiones y usted debe aportar a la EPS elegida el 12% de su mesada pensional. Los pensionados no tienen derecho al pago de prestaciones económicas de origen laboral como licencia de maternidad o incapacidad. El pago de la pensión será continuo y no se verá interrumpido por ningún motivo. En caso de vincularse nuevamente como empleado, debe informar y cotizar a la EPS donde está afiliado, sin dejar de hacer aquellos aportes de su mesada propios de su condición de pensionado. Tendrá derecho a recibir las prestaciones económicas correspondientes por incapacidad, por enfermedad general
o por licencia de maternidad. El empleador debe afiliarlo al régimen contributivo y al Sistema General de Riesgos Laborales. En tal caso, tendrá derecho a los beneficios de todo trabajador independiente o empleado. Si usted es independiente y gana un salario mínimo legal vigente o más, para este caso, usted debe de afiliarse a un régimen contributivo y cumplir con la cotización mensual del 12% sobre sus ingresos, con derecho a recibir los mismos beneficios que tienen los empleados. Para ser más claros en cómo usted se puede afiliar en el régimen contributivo, primero, usted como usuario elija la EPS donde desea ser atendido y comuníquele a su empleador qué EPS eligió. Diligencia el formulario que le van a pasar y en la EPS junto con su empleador y incluya todos sus beneficiarios. Y anexe los documentos requeridos, como son el documento de identidad, el registro civil de matrimonio o el registro de convivencia, que es un certificado. Si es trabajador independiente, empleador o persona con capacidad de pago, diríjase a la EPS que elija y diligencia el formulario de afiliación. Recuerde que el empleador o el trabajador independiente deben realizar los aportes de salud, pensiones y riesgos profesionales a través del pago asistido. Vía telefónica o vía internet, solicite mayor información en la entidad promotora de salud o fondo de pensiones que usted elija. Pero usted también quiere saber quiénes son los beneficiarios del afiliado al régimen contributivo. Usted puede afiliar lo que es el cónyuge o compañero permanente a sus hijos menores de 25 años que dependan económicamente de usted, los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del afiliado, los hijos del cónyuge o compañera permanente de usted, menores de 25 años y con incapacidad permanente que dependan económicamente de usted. Los hijos de los beneficiarios, hijos del cotizante que dependan económicamente. A falta del cónyuge o compañero permanente, los padres del afiliado que no estén pensionados y dependan económicamente de usted mismo. Para usted tener un afiliado adicional, usted como cotizante debe realizar un pago mensual adicional definido por el Ministerio de Salud y si usted desea afiliar a las personas diferentes al grupo familiar básico que sean de segundo o tercer grado de consanguinidad, padres en concurrencia de hijos, abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, que dependan económicamente de usted mismo, hijos de más de 25 años que no poseen discapacidad. Bueno, para que usted como usuario pertenezca a un régimen de excepción y o especial, debe pertenecer a las fuerzas militares, la Policía Nacional, Ecopetrol, Magisterio, universidades públicas, entre otras. Esta normativa se rige frente a la Ley 100 de 1993. Tiene que tener en cuenta un aspecto es que los afiliados a un régimen especial en salud que tenga ingresos adicionales a los ingresos propios de la actividad por la cual pertenecen al régimen especial deben cotizar sobre ellos. En el decreto 057 del 2015, en su artículo 1, que se modificó en el artículo 14 del decreto 1703 del 2002, establece que cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial de excepción o su cónyuge, compañero o compañero permanente tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales está obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al aportante deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía de FOSIGA. Por lo anterior, estas personas no podrán estar afiliadas simultáneamente al régimen especial o de excepción y al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante o beneficiario, ni mucho menos utilizar los servicios de salud en ambos regímenes. Cuando el beneficiario del régimen especial no puede ser cotizante especial, se debe dar el caso en que un beneficiario de un afiliado a un régimen especial como la esposa de un militar se vincule laboralmente pero no pueda ser afiliada como un militar más en el régimen especial, pues no es militar. En tal caso se aplica el inciso tercero del mismo artículo ya citado,
¿Qué quiere decir? Que si el régimen especial o de excepción no contempla la posibilidad de afiliar cotizantes distintos a los del mismo propio régimen, el cónyuge del cotizante deberá permanecer obligatoriamente al régimen contributivo y los beneficiarios quedarán cubiertos por el régimen especial o de excepción. Igualmente, si se provee la cobertura del grupo familiar, el cónyuge cotizante con sus beneficiarios pertenecerán al Sistema General de Salud de Seguridad en Salud. Para el diligenciamiento del formulario de afiliación, partimos de la resolución 974 del 2016 del 18 de marzo. Este contiene el formulario único de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este, el formulario contiene los datos organizados en una secuencia que busca facilitar a la afiliada un diligenciamiento y se acompaña de un instructivo que orienta el adecuado trámite de la afiliación y de las novedades para su registro y reporte. Encontramos una plantilla vacía del formulario en la cual tienes ciertos ítems, empezando por el logo. El logo de la EPS lo coloca la entidad en la cual te vas a afiliar. El número de erradicación, como es también la fecha de erradicación, la EPS lo coloca cuando ya hayas realizado toda la documentación y hayas consignado toda la información necesaria para realizar tu trámite. También se llena la información general del usuario. Más adelante estarán los datos de los familiares, como están en el punto número 4. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar, que son los beneficiarios de la ley según la resolución 2353, que son los cónyuges e hijos, sino a los padres, donde los escribimos en las casillas de este punto 24. También escribir el parentesco de acuerdo al anexo número 2 de la resolución del 974 del 2016. ¿Por qué? Porque aquí no se va a escribir, por ejemplo, cónyuge, sino se va a escribir ciertas abreviaturas. Esas las encontramos en este documento. En el punto 34, que es el nombre de la institución prestadora de salud, es donde recibes las citas de médico general o ontología. En el punto 5, que son los datos del empleador, en este caso, si eres un trabajador dependiente, se escribirán los datos de la empresa. En esta segunda parte, que son los reportes de novedades, que es lo que necesitas en el formato, por ejemplo, la actualización de los datos de movilidad, de traslado, o estás en inicio de relación laboral para cotizar. Se selecciona solo una casilla dependiendo del trámite que necesites. En los datos para el reporte de la novedad depende de la casilla que selecciones, por ejemplo, actualización de beneficiarios, ya es de acuerdo al trámite que necesites o lo que necesites hacer si son cambios también de actualización de datos. En las declaraciones y autorizaciones, que es el punto 7, se debe hacer lectura completa para seleccionar las opciones correspondientes. Siempre hay que tener en claro que hay que leer todas las opciones para que puedas seleccionar la que necesites y sea bastante claro. Se hacen las firmas correspondientes, por ejemplo, si eres cotizante, y también el empleador debe firmar también. En los documentos anexos se deben entregar depende. Depende ¿por qué? Porque si vas a afiliar beneficiarios o tu cónyuge, entonces, por ejemplo, en el cónyuge necesitamos el número de una fotocopia de la cédula, entonces una fotocopia de la cédula. Si es mayor de edad, pues también la fotocopia de la cédula, entonces ya irían 2 de la cédula, por eso se escribe el número de cuántas fotocopias de cédula de ciudadanía vienen o de tarjeta de identidad o registro civil, por ejemplo. En el punto de los datos a ser diligenciados por la entidad territorial, esa no se diligencia, esa se deja quietica.
En la resolución número 974 del 2016, la vamos a tener muy marcada para poder llenar estos documentos, estos datos, estos ítems, porque principalmente lo necesitaremos para guiarnos en todo este proceso de este formato y aparte de eso con las abreviaturas que nos piden para poderlo completar. Y eso es todo. No olvidar los anexos para anexarlo con este formulario, que son las fotocopias o de identidad de las personas que vayas a ingresar y también las tuyas. El trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud se parte de lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, el usuario al hacer el procedimiento y el trámite de qué régimen es el que pertenece según su parte laboral o si no está trabajando y si pertenece a un régimen especial o cuando no tiene los ingresos económicos para poder pertenecer a un régimen contributivo, entonces sería un régimen subsidiado. Luego de hacer todo ese trámite a qué régimen pertenece, también debe ir a la EPS que ha decidido afiliarse, llenar el formato único de afiliación y asimismo ir a la EPS, la más cercana, en el cual también le dan la información dentro de la misma EPS, entonces sacar la cita en la EPS y asimismo puede acceder a los servicios de salud. Puede ser una cita médica, no odontológica y pues también tiene el derecho a lo de promoción, a lo de vacunación, entre otros. Debe tener en claro que hay unos deberes y unos derechos cuando se afilia o cuando tiene acceso a los servicios de salud. ¿Cómo están presentados en esta diapositiva? Hablamos primero de los deberes y de los derechos, de los que parten de la Ley 100 con la Seguridad Social. En el trámite a seguir para servicios no incluidos en el plan de beneficios, sucede cuando el médico formula un medicamento o un procedimiento que no está en el POS para que la EPS lo suministre. En este caso, la EPS en principio solo están obligadas a suministrar medicamentos y procedimientos contenidos en el POS vigente. Sin embargo, existen algunos casos excepcionales regulados en la Resolución 5395 del 2013 y la 5073 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, donde en estas se establecen los procedimientos y requisitos a tener en cuenta en casos excepcionales. Pero ¿dónde se deben pasar los documentos para esa aprobación del Comité Técnico Científico? La situación por parte del profesional tratante y los documentos requeridos se deben entregar a la EPS, a la que se encuentra afiliado, para que a haga llegarlos al Comité Técnico Científico y asimismo hagan una evaluación para poder, si es necesario, darle ese tratamiento o medicamento. En la Resolución 5395 del 2013, en el artículo 10, trata de los procedimientos para la aprobación y la desaprobación de la tecnología en salud no POS, para la aprobación o desaprobación de esos medicamentos y procedimientos que no están dentro del POS. Se hace el siguiente procedimiento para tenerlo más claro. Si el médico tratante presentara por escrito al Comité Técnico Científico, la prescripción es una orden médica y su justificación ajustando la epicrisis o resumen de historia clínica del paciente y, si es necesario, la información sobre los resultados de ayudas diagnósticas, información bibliográfica, situaciones clínicas particulares que sustenten la decisión de este medicamento o procedimiento. En caso de que la tecnología en salud no POS, cuya autorización se solicita, se trate de un medicamento, el médico tratante lo solicitará en una denominación común internacional e indicará
los medicamentos incluidos en el plan obligatorio de salud POS del mismo grupo terapéutico que se reemplazan o sustituyen, incluyendo el nombre en denominación común internacional, concentración, forma farmacéutica, número de días, tratamiento, dosis y cantidades equivalentes al medicamento autorizado o negado. En los 2 días siguientes a la presentación de las prescripciones u órdenes médicas y justificación por el médico tratante al comité técnico científico, deberá decidir sobre la petición presentada y registrar la decisión en la respectiva acta. Si se quiere llegar a información o documentación adicional, el comité en la misma sesión le solicitará al médico tratante, quien deberá suministrarla dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. El comité técnico científico contará con 3 días hábiles a partir de la recepción de la información adicional o del concepto solicitado para decidir sobre la autorización o no de la petición formulada. Al día hábil siguiente al que se adoptó la decisión, se informará el resultado al médico tratante y al usuario. Cuando exista una emergencia que necesite el medicamento urgente, en este caso de riesgo inminente para la vida o salud del paciente, cuando se trate de tecnologías no POS requeridas por la víctima, de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 respecto a los servicios contenidos, no se aplicará el procedimiento para la autorización de que trata el presente artículo, casos en los cuales el médico tratante tiene la posibilidad de decidir sobre la tecnología en la salud no POS a utilizar, previa verificación del cumplimiento de los criterios de autorización previstos en el artículo 9 de la presente resolución. En las situaciones mencionadas, el médico tratante deberá presentar el caso ante el comité técnico científico dentro de los 5 días siguientes al suministro de la tecnología no POS, órgano que confirmará o no la decisión adoptada y autorizará la continuidad en el suministro de la tecnología no POS correspondiente si a ello hubiere lugar. El riesgo inminente para la salud del paciente deberá ser demostrable y constatar la historia clínica. Asimismo, dependiendo de la respuesta que dé el comité técnico científico, la EPS le otorgará el medicamento o le aprobará lo que es el procedimiento que necesite el usuario. Para el direccionamiento a una persona sin aseguramiento en el trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud, se debe tener en cuenta lo anterior que se ha dicho. Sin embargo, si una persona que no tiene trabajo, que puede ganarse muy poco, menos del mínimo, pero no tiene nada de donde lo puedan atender, no sabe nada, tiene desconocimiento y por obvias razones no está en una empresa ni nada, lo primero que uno le debe decir es que si no está en el CISBEN, debe generar una encuesta. Es decir, dirigirse a la oficina del CISBEN de su municipio, consultar las oficinas locales, solicitar la aplicación de la encuesta por primera vez, recordarle que esta solicitud la debe hacer un residente del hogar mayor de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía. La aplicación de la encuesta, ojo, no tiene costo. De acuerdo con la programación que tenga el municipio, el encuestador irá a su vivienda y aplicará la encuesta, revisará la información que queda registrada, sea la que suministre y que refleje su situación social económica actual. Tiene que tener en claro que la información que tiene que ser verídica porque está en gravedad de juramento y será utilizada para definir el nivel en el que él se encuentra. Esta puede ser verificada con otras fuentes de entidades públicas y privadas y no recurra a intermediarios. A partir de esto, de que él esté categorizado, asimismo, él puede ir a la EPS que él seleccione, que él quiera, y dice que ya tiene el CISBEN, lo presenta y asimismo puede hacer los
trámites anteriores, como es el formulario, van a hacer su estudio, va a entregar los documentos necesarios, su cédula de ciudadanía, tenga en cuenta el SISBEN porque es el primero que hay que entregar. Y asimismo, él puede acercarse, cuando ya pase el proceso, acercarse a una IPS, a la más cercana, y asimismo sacar sus citas para médicas o odontológicas o lo que necesite en salud y que esté aprobado por el Ministerio de Salud. Esto en el régimen subsidiado. Ya en el régimen contributivo o régimen especial, pues ya se explicó anteriormente. Cabe aclarar que existe también portabilidad y movilidad. La portabilidad es el cambio de municipio con el mismo régimen, pero entonces solamente es cambiarlo de lugar. La movilidad es que cuando un usuario esté en un régimen subsidiado pero consigue trabajo, tiene que hacerlo al régimen contributivo y a viceversa. Si se queda sin trabajo, tiene que hacer la movilidad al régimen subsidiado. Recuerde que la IPS es el centro donde usted puede ser atendido, sacar sus citas médicas, todo lo que necesite en salud. El mecanismo de verificación de afiliación al sistema, que es el comprobador de derechos, esta es una herramienta que le sirve como instrumento de identificación para las siguientes poblaciones, lo que son la población afiliada al régimen subsidiado en Bogotá, población afiliada al régimen contributivo, personas identificadas con población especial y otras poblaciones prioritarias, y por último la población beneficiaria del programa de gratuidad. Para realizar la consulta hay que ingresar al comprobador de derechos, donde se podrá consultar la información por número de identificación, nombres y apellidos o ficha del SISBEN, siguiendo cualquiera de los siguientes pasos. Primero, consulta por número de identificación. Ahí es donde usted debe digitar el número de identificación del ciudadano y darle clic sobre el botón consultar. El número de identificación se debe digitar sin espacios ni puntos entre los dígitos. Segundo, consultar por el nombre. Para realizar la consulta por el nombre del ciudadano es estrictamente obligatorio diligenciar el primer nombre y el primer apellido. Los datos del segundo nombre y el segundo apellido son opcionales. Una vez diligenciados los datos de la consulta, se debe dar clic sobre el botón consultar. También se puede consultar por el número de la ficha del SISBEN. Digite el número de la ficha de encuesta del SISBEN y haga clic sobre el botón consultar. ¿Qué aparecen los resultados de la consulta? Una vez ingresados los parámetros de consulta y haber dado clic en el botón consultar, la aplicación buscará en diferentes fuentes de información el Sistema de Seguridad Social de Salud los registros que coincidan con los parámetros diligenciados. Si se hallan registros coincidentes, se mostrará una nueva página con los resultados de consulta. De lo contrario, si la consulta no arroja registros coincidentes, se mostrará el mensaje "no se encontró ningún registro con los parámetros ingresados". Cuando la consulta realizada genere resultados, la aplicación mostrará la página de resultados donde se realizarán los registros coincidentes para los parámetros ingresados en cada una de las fuentes de información. Al encontrar registros coincidentes en la fuente de información, régimen subsidiado, al comprobador de derechos permite consultar información adicional a través de los enlaces datos, estados y núcleo. El comprobador de derecho también permite realizar consultas de aseguradoras habilitadas en el distrito. Para realizar estas consultas se debe dar clic en la opción de puntos de atención del menú principal de la aplicación. En los copagos y cuotas moderadoras, de acuerdo a su régimen de afiliación, hay que tener en cuenta quiénes pagan cuotas moderadoras y copagos. En la cuota moderadora es para los afiliados cotizantes y sus beneficiarios. La inscripción en los programas de atención integral desarrollados por la EPS en el régimen contributivo. El copago se aplican única y exclusivamente a los afiliados beneficiarios del régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado. Como se presenta en la diapositiva, los dos cuadros. En el primero está la cuota moderadora, nombrada anteriormente. Este depende del salario mínimo que gana el cotizante y asimismo se paga una cuota. El cálculo del copago se efectúa en el cálculo respectivo del copago siguiendo el paso, que es el valor total de la factura al servicio que corresponda, aplíquele el porcentaje según el régimen y el nivel de ingreso al que pertenece al usuario.
Aquí habla sobre el contributivo y del subsidiado. Ya es dependiendo del valor de la factura y asimismo se hace la operación. En conclusión, para la afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, debe el usuario acercarse a una EPS en caso de que tenga desconocimiento para asimismo orientarlo y decirle en qué régimen él podría estar ubicado y asimismo él pueda generar una encuesta en el CISBEN en caso de que él no pueda ser cotizante o que no sea en el régimen especial y deba ser en el régimen subsidiado. Asimismo llenar un formato y se le hace estudio al caso. Él puede comprobar toda su información en el ADRES, que es FOSIGA, y asimismo él pueda tener una calidad de salud para su vida, como también para la atención en una cita de médico general o odontología, y pueda tener el acceso como sus deberes y sus derechos que sean aceptados para que él pueda acercarse a una IPS y pueda otorgar todos estos beneficios.